Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, muy buenos días. Le damos la bienvenida a su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, aquí en Salinas con el pastor Efraín Valverde III. Le pedimos que nos acompañen por los siguientes 45 a 50 minutos o un poquito más para considerar los diferentes aspectos de las doctrinas, de la doctrina de los apóstoles. Recordamos que a los que no nos han estado escuchando, que estamos tocando todas las diferentes, quizás habrá algunos que no vamos a cubrir, pero creo que la mayoría de lo que dejaron los apóstoles escrito, la mayoría de lo que los apóstoles dejaron escrito para nuestra enseñanza, para la enseñanza de la iglesia y para enseñanza de todo miembro en particular de la iglesia del Señor Jesucristo, que fue fundada por Él en el día del Pentecostés. El tema mayor de todo esto que estamos considerando es el siguiente: prevaleciendo para perseverar en la doctrina de los apóstoles. Prevaleciendo para perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y este pensamiento, este tema, está conectado con lo que está en el libro de Hechos 2:42, y dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hablando de la iglesia primitiva, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y luego el Señor les dijo, les dio encomienda a los apóstoles antes de ascender al cielo. Dice, enseñándoles que las cosas que os he mandado, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y luego la pregunta que nos lleva a todos estos diferentes temas que hemos estado tocando, la pregunta es: ¿qué enseñaron los apóstoles? ¿Qué enseñaron los apóstoles? Hemos tocado varios puntos doctrinales de los apóstoles. Ahorita vamos a considerar el orden ministerial. Eso también dejaron los apóstoles del Señor Jesucristo, documentado, escrito y dejado para que la iglesia pudiéramos, como miembros, como ministros, como pastores, en todas las áreas que compone la iglesia del Señor, hay enseñanza, y esta es una de ellas, y nos lo dejaron para que estemos seguros de que estamos haciendo lo que Dios, por medio de sus apóstoles, dejó escrito para nuestra enseñanza y edificación y seguridad. El ministro de Cristo el Señor se llama esta mañana en particular la enseñanza de hoy. La vida de los apóstoles fue puesta por el Señor como ejemplo para modelar el carácter personal y las relaciones con los ministros compañeros y con los congregantes. Eso quedó escrito para enseñanza y para modelo de los ministros, de los pastores que iban a venir después de ellos. La ética ministerial es un conjunto de reglas y deberes que se deben ceñir todo ministro del Señor Jesucristo. Esas reglas que están escritas en la palabra del Señor para que se lleven a cabo. La regla principal para el ministerio o el ministro está dada por el apóstol Pablo cuando dice: ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Esto está en 1 Corintios 4:1 y 2. Una vez más lo repito, dice el apóstol Pablo: ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:1 y 2. El testimonio de Dios sobre el ministro debe ser respaldado por Dios. El testimonio que tenga el ministro debe ser respaldado por Dios, y su testimonio es imperativo que sea limpio, o sea, que no tenga acusaciones en contra de él. Es importante que todo ello esté
cada uno que reclame ser líder y reclame ser dirigir a un grupo de personas hacia Dios. Quiero leer dos escrituras que conocemos, creo que la mayoría, o las hemos escuchado directamente de la palabra de Dios, ahí en el capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice la palabra fiel: si alguno apetece obispado, que quiere decir pastorado, y también incluye el ministro que le ayuda al pastor, buena obra desea, pero conviene pues que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga un buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Y luego dice un consejo para los requisitos para un diácono, que son los ayudantes del pastor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, o sea, de doble mentalidad o doble testimonio, una cosa aquí y otra cosa en otro lado. No bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean antes probados, y así ministren si fueren sin crimen. Muy claro el consejo del apóstol Pablo dado a Timoteo, un pastor joven que también fue un hombre usado por el Señor. Y dice aquí en Tito capítulo 1 verso 5, dice el apóstol Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y que pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces. Porque es menester que el obispo, o sea el pastor, sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Es importante poner atención a todos estos datos bíblicos para poder también identificar lo que es recto, lo que es sano, lo que ahorita en este tiempo todo el mundo sabe que hay mucha falsedad en el ministerio, hay mucha gente, a nuestro anciano les llamaba guajolotes, porque por enfrente eran una cosa y por atrás eran otra. Hay mucho de eso en este tiempo, y estos reglamentos, estas recomendaciones, estos requisitos han quedado prácticamente en el olvido, en la mente de muchos, y también los que los escuchan, los que reciben consejos de alguien que en realidad esos consejos no los vive, no camina en la forma que debe de caminar, conforme a lo que está prescrito en la palabra del Señor para cada ministro que se le ha dado ese privilegio. A nuestro anciano lo llama la profesión más alta que existe,
hablando de las profesiones de doctorados, de abogacía y todo ello. Todo ello es tan importante que como fuere, pero no se compara con lo que es ser llamado de Dios y el privilegio que tiene este llamado, esta encomienda, esta responsabilidad. Así de que es importante, mi hermano y mi hermana, que escuchemos y que pongamos atención, porque esta profesión de la que se habla tiene que ver con nosotros, porque nosotros todos somos ministrados por hombres, y yo le doy gracias a Dios porque aquí somos ministrados por un hombre de Dios que vive lo que enseña y que es un ejemplo para seguir. Y damos gracias a Dios. Yo doy gracias, y nosotros aquí también en Salinas, por tener ese regalo de Dios, ese privilegio de tener un hombre de Dios ministrándonos su palabra. El ministro cristiano es llamado por el Señor para servir en su obra. O sea que el ministerio es un servicio, no es un oficio como lo es el otro, los oficios comunes, los oficios que aquí en la tierra se prepara a alguien para llevar a cabo ese oficio, y se le recompensa y se le paga, y todo va ya condicionado con ciertas cosas que el que estudió, el que se preparó, no puede, sino que reclama para aceptar cierta profesión. Como él la escogió, él tiene la autoridad para reclamar cierto nivel de pago y X cosa. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de profesión, sino una responsabilidad y un privilegio a la vez, una responsabilidad, pero Dios es el que llama. Uno de los ejemplos lo miramos aquí en el libro de Hechos 26, 13 al 12, 26, 13 al 12. El apóstol Pablo está hablando con el rey Agripa y le está declarando cómo es que sucedió. Él no escogió lo que Dios puso sobre sus hombros. Dice el verso 13 en adelante, dice: en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he apartado, para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. Aquí vemos una explicación de parte de el apóstol Pablo hacia el rey Agripa. Dice el verso 18 o 17: librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Fíjese, aquí explica el apóstol Pablo con detalle lo que le sucedió. O sea, le está diciendo al rey Agripa: yo no escogí esto, yo no andaba buscando este llamamiento, fui llamado directamente por el Señor. Y a eso nos referimos, y a eso se refiere la palabra del Señor cuando dice que el ministro del Señor es llamado para servir en su obra. No escoge. La mayoría de los que me cuento entre ellos como ministro, no como pastor, sino como ministro,
No andábamos buscando, tocando la puerta del pastor o a un líder, no necesitan un ministro, aquí estoy. No, al contrario, fue una petición y una obra directamente del Señor en diferentes formas a cada quien. El ministerio cristiano es un altar en donde se debe poner aún la misma vida. Filipenses 1:20, el apóstol Pablo nos dice, o más bien declara allí en esta porción bíblica, o nos dice que cómo miraba él, cómo es que Pablo, el apóstol Pablo, miraba su llamamiento al ministerio. Ya después de que tuvo el encuentro con el Señor, o el Señor con él, dice aquí en Filipenses 1:20, conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Una vez más doy lectura estoy leyendo Filipenses 2:20, conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y lo dice el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjese cómo Pablo miraba, entendía el llamamiento o el trabajo que se le había encomendado. Ese trabajo, ese llamamiento se convirtió en su misma vida. Todo lo que hacía, y el apóstol Pablo fue llamado en diferentes circunstancias que los demás de sus compañeros, porque Pablo no tenía familia, no tenía esposa, entonces él tenía las libertades de salir y hacer cosas que los otros apóstoles no tuvieron, por causa de que tenían su familia y también tenían responsabilidad de estar y atender a su familia. El capítulo 20 del libro de Hechos, también encontramos allí unas palabras del mismo apóstol. Cuando va a retirarse, cuando se va a ir de allí de Éfeso, despidiéndose de sus hermanos a quienes había ministrado por algunos años, 2 o 3 años, estuvo ahí con ellos, y dice en su despedida, dice el apóstol Pablo a los Efesios, ahí en el capítulo 20 del libro de Hechos, del 20 al 24, dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, lo que allá me ha de acontecer, más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio que prisiones y tribulaciones me esperan, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire las palabras que el apóstol declara. Allí podemos ver claramente que él, su visión, su entendimiento del llamado que Dios le había dado estaba claro y estaba preciso, y sabía lo que le correspondía hacer y cómo debería de obrar. Su vida, como digo, la dedicó enteramente sin tener otras responsabilidades. Pudo hacer todo ello. Las condiciones para el ministerio cristiano: es imperativo que la mente esté limpia, mayormente el corazón. Para poder ministrar, para poder ayudar, es necesario que la mente esté limpia. Allí en segunda de
de Corintios capítulo 7 encontramos una referencia a esta importante regla de parte del apóstol, que dice segunda de Corintios capítulo 7 verso 1, segunda de Corintios capítulo 7 verso 1, dice el apóstol Pablo estas palabras: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Si esto aplica en general, ¿cuánto más aplica a los líderes, a los que son usados por Dios para dirigir al pueblo de Dios? Aquí leemos también en el libro de Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, miramos lo que hizo este líder, este hombre de Dios, al regresar para reedificar el templo en Jerusalén. Dice el verso 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. ¿Qué hizo primero? Esdras preparó su corazón para buscar, inquirir la ley del Señor, o sea, con temor, no nomás como una práctica, voy a practicar cómo voy a hablar, cómo me voy a mover delante de la congregación para impresionar, no, nada de eso. Era una preparación con el que lo llamó para el trabajo que se le fue encomendado. Así es de que qué importante, yo creo que es de importancia imperial el poder fijarnos, el fijarnos para ver qué es lo que el Señor pide de los que nos ha dado el privilegio, porque es un privilegio, no es algo que nos debe el Señor, algo que nos pertenece, sino es un privilegio de parte del Señor el poder hablar y referir y explicar su palabra. Dice que el ministerio principia con esta vida y florece en la eternidad. El ministerio principia con esta vida y florece en la eternidad. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 y 4 dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Estas conexiones, lo que se habla, lo que se enseña, lo que se predica, debe de estar conectado no nomás con la vida de hoy, con la vida de aquí, sino conectarlo con la eternidad. La eternidad, porque esto no se termina con la vida, sino que más bien esta vida es una preparación para la eternidad. El ministro debe ser fiel en su vida personal con su familia, con los fieles a quien preside, con los compañeros ministros, con la sociedad humana, o sea, en su vecindad, la gente que lo conoce, y con la gente irredenta, o sea, los incrédulos, que aunque no estén de acuerdo con él, pero que sepan que lo respeten por el lugar que tiene, por su presentación, por la forma en que él se conduce, que tenga el testimonio no nomás de la iglesia, sino aún de la gente de afuera. La relación más importante del ministro es con su maestro. Si esa relación está débil o ausente, no podrá hacer el trabajo del ministerio efectivamente. Cuando no restablece su relación con su Dios, se expone a que uno de los miembros le diga: tus hechos no me dejan oír tus dichos. ¿Sí entendió? Alguien que anda caminando
en doble pensamiento, que es algo enfrente y que es otra cosa atrás. Se está exponiendo a que uno de los miembros a quienes le preside le digan estas palabras: tus hechos no me dejan oír tus dichos. Y también en Romanos 2:21 encontramos estas palabras del apóstol Pablo, que nos dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Fíjese qué palabras tan claras y tan fuertes para los que presidimos. Dice: tú pues enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo. Dice Pablo ahí en Romanos 2:21. Por eso es el cuidado. La gente que va a hablar sin razón, eso no lo podemos parar, no se puede detener. La gente va a decir lo que quiera decir, los que no tienen temor. Pero hay gente de respeto y hay gente que sí cuida lo que dice, y si esa gente dice algo, hay que poner atención, porque a lo mejor no nos damos cuenta y estamos viviendo algo contrario a lo que decimos. El ministro debe ser justo y leal con su esposa. Debe tener testimonio de que cuida de su esposa delante de la grey, delante de la congregación y delante de la gente que lo conoce. Que no debe ser, dice así en Efesios 5:28-29, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sujeta y regala, como también Cristo a la iglesia. Esto regularmente se usa o se lee cuando se está conduciendo un matrimonio, una boda, pero aquí esto aplica en un nivel todavía más alto a los que dirigen, a los que tienen responsabilidad en el ministerio. Y creo que no es por demás hacer esa aclaración, porque como acabamos de leer allí las palabras de Pablo, dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Esas son palabras también que corresponden a la conducta, a la forma en que vive el ministro del Señor Jesucristo. Y estas palabras de cómo debe de cuidar de su esposa también son ejemplos para los demás, los que escuchan, los que ven, los que se fijan, los que necesitan también algo no nomás escrito, sino vivido. Somos espectáculo, dice Pablo, también del mundo, pero también somos vistos, somos cartas leídas también de la iglesia, de los que nos rodean. Dicen: tú predicas la palabra de Dios y mira cómo vives. Que no se diga eso de nosotros, sino que se diga que respeto, no estoy de acuerdo con lo que ustedes creen, pero respeto cómo viven. Es algo que debe de registrarse en las mentes de los que nos conozcan. El ministro debe ser justo y balanceado con sus hijos. Efesios 6:4 nos dice a los padres, y en este caso a los ministros también, que están en la pantalla mayor, siendo vistos por el mundo y por los que son ministrados por él: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque hay unos que son extremados en su corrección y abusan, o sea, golpean fuera de orden, una forma exagerada a sus hijos, para demostrarle a los demás que son padres que no van a tolerar algún error de los niños. En vez son hasta niños en vez hasta inocentes que necesitan instrucción. Y todo eso es visto y es calificado en las mentes de los que miran, y por eso debe ser una corrección balanceada. A eso nos referimos cuando decimos esta expresión: el ministro debe ser justo y balanceado con sus hijos. El otro extremo de ser injusto, de ser abusivo, con golpes, con palabras, insultos, lo contrario lo encontramos
en el libro de Samuel, 1 Samuel 2, 12 al 25. Mire lo que fue dicho de este profeta Samuel. Dice, o más bien de Elí se dijo esto: Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio, y díjoles: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo del Señor. Fíjese que se oye muy tolerable, muy tolerante. Claro que aquí estamos hablando de hijos mayores, pero estaban participando de los servicios en la iglesia, de las cosas que se necesitaban hacer. Ellos recibían los sacrificios que las gentes traían, y en lugar de atender a aquellos que venían, ellos estaban involucrados en sus intereses, en lo que ellos querían hacer, y desatendían y causaban que la gente, el pueblo de Israel se quejara con el profeta, con Elí, el sacerdote Elí, de que corrigiera aquel problema. Y es todo lo que leemos que dijo, aunque ya era viejo, pero de todas maneras ese problema creo que no empezó en ese momento en el que estamos leyendo, sino que venía corriendo. No hubo mucha corrección de parte del sacerdote Elí, y Dios estaba dando mal testimonio de cómo trataba con los problemas de sus hijos. El ministro debe ser sincero y sin fingimiento en medio de defectos humanos. Una vez más, el ministro debe ser sincero y sin fingimientos. En medio de defectos humanos debe registrarse la sinceridad y la limpieza de corazón. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándose a lo bueno. Romanos 12:9. Y 1 de Pedro 2:1 dice, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. 1 de Pedro 2:1. Hacemos este intervalo para anunciar de que recordarles que están escuchando este es su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor Felipe Nava, aquí dando estas explicaciones de la palabra del Señor. Así de que seguimos con lo que nos ocupa en esta mañana, el ministerio del Señor. O sea, lo que corresponde a la forma que los ministros se deben conducir. Alguien dirá, bueno, pues yo no soy ministro, no necesito. Sí necesitamos, porque todos somos ministrados por alguien, hemos sido ministrados y somos ministrados por alguien. Entonces, para distinguir si el ministerio o la administración que estamos recibiendo es conforme a la palabra de Dios, nos conviene poner atención a estos datos bíblicos, porque el orden ministerial, así se llama la plática de esta mañana, el orden ministerial tiene que ser conforme a lo que está escrito en la sagrada palabra de Dios, porque el ministerio no es cosa de que viene por abolengo. En el caso de la iglesia es por un llamado de Dios, y junto con el llamado de Dios vienen responsabilidades de grande altura, responsabilidades que cada ministro y cada pastor carga sobre él, y decimos él. Y yo creo que todos se han ya fijado o han notado que no nos referimos a ella. Hemos entendido que por la palabra de Dios que ese ministerio le es dado a los hombres, no porque los hombres son mejores que las mujeres. No se trata nada de eso, se trata de lo que Dios estableció. En la Biblia no encontramos, no dice pastoras, no dice obispas. No usa un término femenino, sino siempre usa término masculino. Vuelvo a decir, no tiene que ver con lo que
una mujer puede hacer o no puede hacer, versus el hombre sí puede y la mujer no. No se trata de eso, se trata de seguir el orden que Dios estableció. Así como el Señor estableció órdenes dentro de la familia, la mujer es la que da luz a los hijos. No, ese lugar no se puede intercambiar. Si una mujer dijera, no, pues yo ya me cansé de tener los hijos, ahora te toca a ti. No, está establecido ya permanentemente en el orden que Dios estableció en la familia. De igual manera la mujer se le dio su lugar de mucha importancia, por cierto, y al hombre se le dio también su lugar de mucha importancia. Nadie tiene primero o segundo lugar, cada quien tiene el primer lugar en su lugar que Dios le dio. Imagínense si alguna hermana es pastora, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, aún su esposo se debe sujetar a ella, porque ella es la líder espiritual. Entonces, ¿cómo puede cumplir esa hermana con sujetarse a su esposo si ella es la autoridad espiritual sobre él? Confunde todo, sería una confusión grande, y lo es y lo ha sido en algunos lugares donde así se manejan las cosas. Se brincan los reglamentos establecidos por el Señor y por sus apóstoles. El Señor lo miramos, ahí está el retrato clarito en la palabra del Señor. ¿Por qué la mujer no ejerce esta área en particular de la administración de la palabra de Dios? Porque la administración de la palabra de Dios tiene autoridad no de hombre, autoridad de Dios, y Dios quiso poner la autoridad espiritual en el hombre. Así como el hombre es la cabeza de la casa, también en la casa de Dios puso el Señor autoridad en los varones que Él escogió, no todos los que Él escogió, para ministrar palabra de Dios. Así es de que hacemos esta aclaración por si alguien se fijó que no mencionamos en todo esto a la mujer como lideresa en lo que toca a la administración y liderazgo mayor en la iglesia. Puede y es correcto que ayude en lo que toca a sus hermanas, en algunos proyectos, en algunas cosas que tiene que ver directamente con las hermanas o con los niños, pero ya en la congregación, en la congregación entera, ya es incorrecto bíblicamente hablando el que tome el lugar de liderazgo, de autoridad sobre la congregación por medio de la palabra. Que quede claro eso para que no se confunda mi hermano, mi hermana, con lo que estamos explicando en esta mañana. El ministro debe recordar la regla de oro que permanece en pie. Las primeras palabras las encontramos en el Lucas 6:38 sobre este particular, y son palabras del mismo maestro que dijo esto: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midieres, os será vuelto a medir. La última parte es la que tiene que ver con esto que estamos tocando. Dijo el maestro: porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. La segunda escritura que relaciona con esto la encontramos en Gálatas 6, 7 y 8. Dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto está en Gálatas 6, 7 y 8. Entonces es importante para los que ministramos, que recordar que si nos descuidamos en lo que decimos y cómo lo decimos,
tenemos que recordar que con aquello que estamos midiendo y con aquello que estamos diciendo también se nos va a juzgar a nosotros. El ministro debe cuidarse de no darse aires napoleónicos. Una vez más, el ministro debe cuidarse de no darse aires napoleónicos. O sea, de Napoleón, que se creía la gran cosa, era un chaparrito, un líder de un ejército, pero él solo se levantaba, dice el comentario, ni con los fieles ni con los compañeros, queriendo demostrar una superioridad en su ministerio y su persona, sino que debe ser humilde. La verdad es que no puede ser más ni menos de la medida que Dios le ha dado. Y sería muy penoso que diga que es un cedro del Líbano y resulte ser un escaramujo. La historia del escaramujo la encontramos en Jueces 9, 8 al 15. Jueces 9, 8 al 15, si quiere usted darse el tiempo para leer sobre ello. Y es muy exacto el cuidado de que debe haber en cada ministro, con cuidarse de no darse aires, como dice aquí nuestro anciano, napoleónicos. O sea, que de creerse, de orgullo, no va a resultar de que lo descubra, lo avergüence el mismo Señor o sus propias palabras y resulte ser un escaramujo. Son los cuidados que se nos imparten la palabra del Señor y los hombres de Dios que han dirigido al pueblo y a los líderes del pueblo de Dios. El apóstol Pedro da un muy importante consejo a los pastores y ministros con estas palabras: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la iglesia que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados, o sea, ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto está en 1 de Pedro 5, el 1 al 4. Fíjese el carácter, fíjese el sentir que debe haber aquí, dice Pedro, apóstol, que debe haber en los pastores, en los líderes, en los que tienen responsabilidades. Debe haber humildad, debe tener el cuidado de que el entendimiento de que el trabajo que está haciendo no es de cuidar a su gente suya, sino el rebaño del Señor. Así es de que todo esto lo encontramos, precisamente la desobediencia a esto, más bien debo decirlo de esta forma, lo encontramos hoy en día en muchos ministerios, en muchos ministros que han olvidado estos mandamientos, estas recomendaciones, estos consejos de los apóstoles puestos por Dios para instruir no solamente al pueblo, sino mayormente a los que dirigen al pueblo de Dios. Dice que debe tener cuidado de ella, o sea, de la grey de Dios, no por fuerza. Dice cómo no debe de hacerlo, no por fuerza, o sea, con amenazas, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. O sea, pedir, quieren que les ministre, quieren que siga aquí con ustedes, tienen que darme un aumento, tienen que darme X cantidad, sino de un ánimo pronto. O sea, que tenga voluntad, porque entiende qué es lo que implica ese trabajo tan importante, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, no adueñándose de lo que no es de Él, sino es del Señor, sino siendo dechados, siendo ejemplos de la grey, de la congregación, del pueblo. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Así de que está claro en la forma que la conducta y el sentir y el carácter que debe tener un líder en la iglesia del Señor. El ministro debe recordar que la Biblia amonesta al pueblo que los obedezcan en sus consejos. Particularmente el pastor dice que obedeced a vuestros pastores. Entonces el ministro, el pastor, más bien debe recordar que la Biblia amonesta al pueblo que los obedezcan en sus consejos y admoniciones. Entonces debe estar seguro y cierto que sus consejos y admoniciones son respaldados por la palabra de Dios. Mira, aquí lo encontramos, estas palabras exactas en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Nos habla a nosotros para no ser carga, que no seamos carga sobre nuestros pastores. Y también les dice, y esto también recuerda a los pastores que tengan cuidado a los ministros también en su nivel, que tengan cuidado de que los consejos que dan no sean consejos propios, que no sean ideas propias, preferencias propias, sino que esté respaldado por la palabra de Dios. El ministro debe saber que su conducta es en muchas ocasiones usada como ejemplo. Digo en muchas ocasiones porque no todos quieren esos ejemplos, no todos los buscan, pero hay muchos que buscan, que temen al Señor y que buscan un ejemplo de cómo se debe de hacer esto que está escrito. Y dice aquí en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad. La fe de los cuales imitad, considerando, y lo hace una cláusula ahí, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta, viendo si lo que si la fe, la forma en que vivieron esa fe, esa creencia fue correcta, o también puede haber sido correcta, pero si su conducta fue errónea o en contra de lo que predicó, también nos recomienda el apóstol que debemos de tener en cuenta aquello. Digo yo esto porque hay unos que se sienten comprometidos con, he oído de algunos, y yo creo que algunos de ustedes también lo han oído, no, pues el hermano me bautizó. Él como que sienten obligados a estar, aunque lo haya bautizado, pero si ya está predicando, enseñando o viviendo de otra forma, no puede seguirlo como ejemplo, no puede seguirlo como algo a quien imitar, porque ya no es lo que fue, aunque lo haya bautizado. De todas maneras, aquí nos dice, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta, hay que estar conscientes de ello. Así de que es importante, vuelvo a decir, considerar estos consejos de los apóstoles que también aconsejan, que nos dan diferentes consejos y dan consejos a los pastores principalmente y a los que dirigen y ayudan al pastor, a los pastores que dirigen la congregación y a los ministros que ayudamos a los pastores en diferentes tareas, que lo hagamos con limpieza de corazón. Y también los apóstoles recomendaron cosas que no están muy agradables, pero desde el principio podemos ver que hubo situaciones en las cuales el pastor cuida. Dice, leímos que cuida de ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas. ¿Cómo cuidan? ¿Cómo velan? Por medio de los consejos,
por medio de la instrucción de la palabra del Señor. Así se cuida. No es que van a andar allí en su casa cuidando que hace detalladamente en las cosas personales. Claro que no. Está refiriéndose a lo que refiere a su conducta por medio de la palabra, al consejo que en ocasiones viene del púlpito, en otras ocasiones viene en lo personal, hablando, aconsejando, diciendo: esto que estás haciendo no está bien, está fuera de orden, corrígelo, porque no te va a ir bien. Entonces estamos instruidos de que debemos de obedecer a vuestros pastores en lo que nos ayudan, nos corrigen, aún amonestan, aún puede ser hasta regaños que debemos estar dispuestos a recibir, mayormente cuando vienen de un hombre de Dios que vive lo que enseña. Y gracias a Dios por aquellos pocos que todavía viven lo que enseñan. Vuelvo a decir, en este tiempo en el que vivimos, es triste y es lamentable que hay muchos hermanos que ministraron con todo el corazón y en la forma correcta, pero cambió, se empezaron a adoptar a las formas y a las instrucciones de alguien más, no de la palabra del Señor, sino de otros métodos que miraron que les trae resultados, y prefirieron esos métodos que lo que dice, lo que marca la palabra de Dios. Porque lo que marca la palabra de Dios es para purificar, para hacer crecer al Hijo de Dios. No es para llenar templos necesariamente. Si Dios quiere, y debemos de buscar a los que andan perdidos, hay que buscarlos, pero no con el intento único de que se llene el templo, que se llene el lugar. Eso no debe ser la razón primordial de ese esfuerzo, sino debe ser de que ellos alcancen la salvación, que ellos conozcan al Dios verdadero. Eso debe ser la razón principal de invitar, de hablar con la gente. Pero hay unos, como digo, ministros, pastores, que su enfoque es llenar los lugares. Y pues decía nuestro anciano, si los que estuvieron aquí todavía estuvieran, necesitaríamos como unos 8 templos para que cupieran, porque se van, porque la palabra de Dios a veces les es difícil, es dura y no la pueden tolerar. Y a los pastores, a los ministros nos dice el Señor: ten cuidado de ti mismo. Por medio de Pablo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sé diligente en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo te salvarás y a los que te oyen. O sea, ten cuidado de tu persona, de tu testimonio, primero, y también ten cuidado de lo que enseñas. Lo que vives y lo que enseñas, nos dice la palabra del Señor. Ten cuidado de lo que vives y lo que enseñas. Porque si haces lo recto, los que son de Dios, los que necesitan un testimonio, una verificación verdadera de ello, no se van a confundir. No los vas a confundir, sino que los vas a ayudar y van a mirar en ti y en mí un ejemplo. Mi hermano, mi hermana, esos son los consejos de los apóstoles, que fueron los enseñadores que el Señor dejó para enseñar, para instruir y para que la iglesia creciéramos en entendimiento y en obediencia a la palabra de Dios. Y luego también menciona, Miguel, esto es hablando de los cuidados de un ministro, de un pastor. Dice: os ruego, hermanos, dice Romanos 16:17, os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos fuera de la doctrina, o sea, con otra doctrina que vosotros habéis aprendido, y apártense de ellos. Cuídense de los que traen otras doctrinas contrarias a lo que está en la palabra del Señor, y no no se asocien con ellos, porque van a participar de esas doctrinas de error. Hay gente que por el amor, que también es mal interpretado. El amor de Dios no es barato, no es que nomás con quien sea, como sea, donde sea. No, el amor de Dios tiene condiciones.
Dios ama a todos, por supuesto, pero ya que lo ama y que lo recibe, hay condiciones. Si no estuvieran todas las recomendaciones y todas las admoniciones en la palabra del Señor de que debemos de andar rectamente, limpiamente, para no ser condenados. Si el amor de Dios fuera así como lo interpretan muchos, esas palabras no estuvieran fuera de orden, de que debemos de limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Óigame, está claro allí que lleva condiciones. Pero hay unos que creen y enseñan que Dios no tiene condiciones y dando a entender, unos lo dicen, otros no lo dicen, pero se entiende de que no le hace como vivas, no le hace como le hagas. Tú, Dios te quiere, ya te quiso, ya te aceptó y no te va a soltar. Y usan textos mal interpretados cuando el Señor dice que los que querramos estamos en su mano, y dice: nadie nos arrebatará de mi mano, dijo el maestro. Y interpretan como decir que no le hace que haga, no voy a poder salirme de su mano. No, la mano del Señor, allí el ejemplo que se está usando ahí no está en una mano, no es un puño cerrado, no, es la mano, y estamos en la mano del Señor porque queremos estar. El Señor lo dijo desde el principio: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Voluntario. Hay que interpretar, hay que ver con claridad lo que dice la palabra del Señor. El Señor no se refirió, vuelvo a decir, a el que nadie los quitará de mi puño cerrado. No, dice de mi mano. Cuando estamos en la voluntad del Señor tenemos seguridad, y el diablo no nos va a hacer los daños de voltearnos en contra de Dios, estando en su mano, cuando voluntariamente estemos viviendo dentro de su mano, dentro de su protección. Así es de que hay que mirar correctamente lo que está escrito y entenderlo, y estas recomendaciones o estas responsabilidades las tienen los que el Señor ha llamado para dirigir la casa de Dios, el pueblo de Dios, que manejen, que enseñen lo que está escrito, no ideas, filosofías. Le dijo el Señor a Timoteo también que se cuidaran las filosofías. Hay muchas ideas que andan flotando en el aire y que confunden en lugar de edificar. Así es de que mi hermano, mi hermana, damos gracias a Dios por esta palabra de Dios que nos enseña y que nos dirige, que nos aclara el camino, alumbra el camino para que no andemos en oscuridad, pensando que andamos bien y andamos mal. Damos gracias a Dios en estos momentos por estos breves momentos que nos concede el Señor, porque es mucho el tiempo que ocupa el escudriñar cada detalle, pero gracias a Dios por lo menos darle una repasada a estas cosas que nos dejaron los apóstoles del Señor Jesucristo, en este caso para los ministros. Gracias te damos por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ella y encontrar claridad para deshacer las dudas, quitar, Señor, aquello que nos puede confundir y entender claramente lo que dice tu palabra, Señor. Gracias por lo que hemos estudiado, repasado en esta mañana. Te pido bendiga el corazón, las mentes de cada uno de mis hermanos, hermanas que han escuchado, y que juntos sigamos creciendo en la sabiduría, en tu sabiduría, Señor, para llegar a la medida del varón perfecto. Bendice las casas, los hogares, las familias de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo te rogamos, te suplicamos, mi Maestro Santo. Dios los bendiga, mis hermanos, amados y amigos. Nos despedimos esta mañana deseando la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes, sus casas, su familia, y seguimos con las enseñanzas que nos dejaron nuestros hermanos, nuestros líderes desde el principio, para que entendiéramos la voluntad de Dios. La semana entrante vamos a tocar sobre la madurez del Hijo de Dios. La semana entrante vamos a entrar sobre la madurez del Hijo de Dios, con su ayuda y con su dirección. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, deseándoles que el Señor siga bendiciendo su casa, su corazón, su mente y todo lo que es
usted, mi hermano, mi hermana. Dios sea con cada uno de ustedes, es mi deseo en este día.